El Economista, podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast Ladrillos, Chips y Centavos de EconoHábitat. Ladrillos, chips y centavos. La sección de información inmobiliaria del periódico El Economista. EconoHábitat. Mi nombre es Samantha Escobar, reportera de dicha sección y quien les estará comentando en este episodio sobre el efecto de la gentrificación en el precio de la renta en colonias como la Roma y Condesa en la Ciudad de México. En EconoHábitat publicamos un trabajo sobre el efecto que ha tenido la gentrificación y el mercado de rentas de corta estancia, como las que ofrece la plataforma Airbnb, en los precios del alquiler de algunas colonias de la Ciudad de México, especialmente de la Roma y la Condesa. Desde hace algunos meses se ha desatado una discusión pública sobre las consecuencias de la gentrificación en los aspectos de la vida diaria de la capital, específicamente sobre el alquiler de vivienda en zonas que son altamente demandadas para vivir por los nómadas digitales. En octubre del 2022, Airbnb, plataforma de alquiler de estancias cortas, firmó una alianza con el gobierno de la Ciudad de México, con el fin de convertir a la capital del país en un destino atractivo para los nómadas digitales. Sin embargo, dicho acuerdo tuvo críticas por parte de distintos grupos, pues señalaron que esto incentiva la gentrificación y hace que el precio de las rentas se eleve de manera considerable, lo cual afectaría a muchas personas que no podrían solventar el precio del alquiler. Estos señalamientos hicieron que el mismo gobierno de la Ciudad de México reconociera que se tendría que crear una normativa para regular este tipo de plataformas y así tratar de contener los precios de renta como se ha hecho en distintas partes del mundo, como por ejemplo Nueva York. Hace algunos días, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, presentó la propuesta para regular a las plataformas digitales de servicios de alojamiento. En general, la propuesta, que deberá ser analizada, discutida y votada en el Congreso local, busca dotar legalmente a este mercado mediante puntos como regular al sector de oferta de inmuebles de uso habitacional para uso turístico por medio de plataformas digitales, contar con un padrón de anfitriones, dar certidumbre jurídica tanto a ofertantes de esos inmuebles como a quienes los usan, eliminar la existencia de hoteles sin permiso que no cumplen con la normatividad aplicable, incentivar la oferta de vivienda en renta a mediano y largo plazo y evitar la mercantilización masiva de inmuebles para ofertar en plataformas digitales. Pero, ¿por qué es importante este tipo de regulación? Bueno, como lo detallamos en EconoHábitat, al no haber todavía una regulación al respecto, las rentas en estas colonias altamente demandadas por los nómadas digitales se han disparado en materia de precios. Por ejemplo, datos de la PropTech Homie arrojan que los precios de renta en las colonias Roma y Condesa han aumentado entre 20 y 30% de manera anual, cuando el aumento en la ciudad ha sido de entre 10 y 15% anual, con un precio promedio que ronda los 15,000 pesos al mes. Para Melissa Gaitán, directora de ventas y operación de Homie, el encarecimiento en los precios de renta se deriva de los siguientes factores: la inflación, aumento en las tasas de interés de los créditos hipotecarios y la falta de oferta por la baja construcción de proyectos habitacionales. En este contexto, no hay que dejar de lado un fenómeno que también tiene mucho que ver con el aumento en los precios de la renta, y es el de gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Bueno, pues el concepto se define como el proceso de renovación y reconstrucción urbana que se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Este fenómeno, además de afectar a las personas locales que por muchos años han vivido ahí mediante el alquiler, también ha tenido un efecto en el mercado, especialmente en el de renta tradicional. De acuerdo con lo que detallamos en el trabajo, actualmente los propietarios de casas y departamentos de las zonas atractivas para los nómadas digitales prefieren incursionar en plataformas como Airbnb, que ofrecen alquiler de larga estancia con contratos, por ejemplo, con duración de 1 año. Nos está costando mucho conseguir inventario para alquiler de larga estancia en la alcaldía Cuauhtémoc. Esto dijo Melissa Gaitán en EconoHábitat. ¿Por qué pasa esto? De acuerdo con datos de Homie, actualmente el mercado de rentas de corta estancia puede dejar una rentabilidad a los propietarios de inmuebles de hasta 30%, que es mayor al que podría dejar un alquiler de larga estancia. No obstante, se prevé que la sobreoferta que existe en ciertas colonias
aumente los niveles de vacancia de los departamentos, al punto que serán pocos los propietarios que alcancen ese potencial de rendimiento, lo cual para los especialistas hará que estos apuesten nuevamente por el alquiler de larga estancia, al ser un ingreso más seguro y estable. Bueno, pues a la par de esta situación, especialistas nos comentaron los desafíos que se tendrán para regular el mercado de rentas de corta estancia por medio de plataformas digitales. Por ejemplo, Armando Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas de la Ciudad de México, comentó que hasta el momento el mercado está restringido a lo establecido en el Código Civil, que presenta el marco para los contratos, pero no existe ninguna ley que brinde certeza a la población. De acuerdo con el especialista, se necesita un marco legal robusto que permita que las leyes de la vivienda tengan capítulos dedicados a la renta. Como segundo punto, subrayó que el gobierno debe formular esquemas de crédito para la construcción de vivienda destinada a la renta asequible, especialmente para los jóvenes. Uno de los aspectos que ha provocado esta situación es que las colonias que antes no tenían tanta demanda de vivienda en alquiler, ahora ya sean vistas por las personas como una opción más asequible ante los aumentos en los precios que se dan en otras zonas. Por ejemplo, según especialistas, las colonias que todavía manejan precios relativamente asequibles para la población son San Pedro de los Pinos, Santa María la Ribera, Tacubaya, Doctores, Anáhuac y Escandón. Bueno amigos, esto es parte de la problemática que se ha desatado al no tener un control sobre un mercado, que hay que decirlo, se detonó a partir de la pandemia del COVID-19. ¿Cuál será la fórmula para regular el mercado de rentas de corta estancia y así detener el aumento en los precios del alquiler? Amigos, nos gustaría conocer su opinión al respecto, por lo que los invitamos a escribir a econohabitat@eleconomista.mx. Ha sido un gusto estar con ustedes en este episodio de Ladrillos, Chips y Centavos. Me despido invitándolos a que escuchen todos los podcasts de El Economista en las distintas plataformas como Amazon y Spotify. Yo soy Samantha Escobar, hasta la próxima. El Economista, podcast.